Bien, bueno, primero presentarme, soy Héctor Torrente, para los que no me conocéis, de IBI, el director de IBI, y bueno, para nosotros es un placer hoy tener a CEDEC, a Mar Madí hoy con nosotros, que es el director de Relaciones Institucionales de CEDEC. CEDEC es una entidad, bueno, que entre muchas de las funciones es el tema, gestiona principalmente el tema de la empresa familiar. Tiene un acuerdo con IBI para el tema de, bueno, dinamizar y poner en conocimiento y ayudar a las empresas nuestras a, bueno, pues el tema tan importante de la empresa familiar. En este caso, agradecer su, bueno, su disposición. Sé que su agenda es muy difícil, y compartir con nosotros bueno, este conocimiento que hablábamos hace unos días, pues es importante, ¿no? El objetivo de esta jornada, pues como bien sabemos, va a ser muy delimitado en el tiempo, por tanto va a ser informativa 100%, para que todos conozcamos algunas pinceladas y a partir de ahí pues ya profundicemos con los expertos más en casos individuales, ¿no? Madrid, muchas gracias. Y bueno, para nosotros en Madrid, como hablábamos, bueno, el tema del relevo generacional, como al ser un territorio donde muchas de las empresas son familiares, el relevo generacional para nosotros es vital y importante. Que sea Sin como un duda. relevo, bueno, pues continuista, ¿no? Que realmente las empresas no lo noten, que bueno, siempre hay un dicho, ¿no? Del primero la crea, la segunda la mantiene y la tercera generación la destruye. Pues bueno, aquí en muchos casos no es así. Yo creo que se están haciendo muchas cosas bien. Es verdad que tenemos que seguir mejorando y sobre todo que esos relevos generacionales, pues hay unos cambios culturales que estamos notando mucho, ¿no? Eso es súper importante y las tecnologías están avanzando, las nuevas generaciones ya saben más de tecnología que nosotros y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, incluso la forma de comunicarse y de buscar nuevos retos va cambiando mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues si todo esto nos vas aclarando un poquito, nos vas diciendo un poco, bueno, esta es la línea de la jornada, ¿no? Correcto. Yo no me entretengo mucho más, te cedo la palabra, te vuelvo a retirar nuestro agradecimiento, que estés aquí con nosotros y bueno, lo dejo a tu disposición. Pues muchas gracias, Héctor. Bienvenido a todos. El placer es mío. La verdad es que España y básicamente Europa es empresa familiar. Vamos a decir, el real, el 99% de las empresas son empresa familiar. Por lo tanto, la economía descansa encima de vosotros. Hoy vamos a ver varios aspectos. Um, Dentro del marco de la colaboración CEDEC, es un programa que llamamos ICA, que significa Inspira, Crece, Aprende, en el que no solo está hoy dar esta explicación, ¿verdad? Sino que además, al finalizar, quien lo desee, le podemos mandar de forma gratuita un tutor estratégico para tratar durante un buen rato, entre 1 y 2 horas, profundizar más en los aspectos que hemos visto hoy. Así que con mucho gusto, quien no quiera solicitar, pues ahí estaremos. Bien, entonces, primero de todo, quizá ya habéis escuchado esta anécdota que me pasó porque ya la he comentado, pero me gusta empezar así. Mira, en una ocasión, CD con la cantidad de empresas que trabaja, pues me llamaron y había un problema de relevo generacional y al llegar abrí la puerta y me encontré un señor de 83 años, mayor, sin duda. Ante, ante esa edad, yo me lo miré y lo primero de todo le pregunté, oiga, perdone, ¿usted cuándo se quiere jubilar? Y me dijo, mire, se lo voy a decir de forma muy concreta porque yo sabía que usted venía. Y me dice, dentro de 2 años, 4 meses y 6 días. Bien, ante tanta precisión, yo le pregunté, caray, ¿y usted cómo lo tiene tan claro? Y me dijo, pues mire, es muy simple. Es el día que mi hijo se jubila. Bien, esto es así. Ya veo a alguien riendo por ahí, pero es que es así. Eso es un problema. Porque si se dilatan demasiado las circunstancias, especialmente hoy, como muy bien decía Héctor, donde vamos a vivir unos cambios importantísimos en el mercado y en la mentalidad y en los esquemas de trabajo, si dilatamos demasiado las cosas, tendremos problemas. Tendremos problemas. Entonces, un relevo generacional es inevitablemente, ante todo, un ejercicio de replanteamiento institucional de la familia empresa. ¿De acuerdo? Que afecta de lo estratégico al día a día. Y aquí llegamos a uno de los principales problemas, que es dentro de la empresa familiar el hecho de planificar, ponerse objetivos en la cúpula, en quien manda. No es natural, porque como que el jefe no tiene jefe, ponerse planes cuesta y ponerse objetivos cuesta. Entonces, hoy lo que vamos a intentar hacer es exponer un itinerario
un itinerario que sirva de referencia y que vamos a ver la importancia de todo. Entonces, si os parece, voy a compartir ya la presentación. ¿De acuerdo? A ver si... Bien, aquí tenemos simplemente una pequeña... Cuando llegamos a una empresa, pues nos encontramos muy a menudo estos puntos de vista, ¿no? Desde la propiedad, los hijos y los trabajadores. Se suele tener distintos puntos de vista. Pero vamos directamente. Venga, ¿cómo se avanza? Dentro del mundo de la empresa familiar, muy a menudo se dilatan los procesos. ¿Se confía en los relevos o está pasando algo más? Bien, hagamos lo que hagamos en la vida, siempre se avanza al nivel de la confianza. ¿Qué es lo que nos genera confianza a la hora de hacer un relevo? Bien, primero de todo, debemos entender que existe la ausencia de confianza se suele generar en tres aspectos que veremos ahora, que es la correlación ciclo de vida-empresa. Y vamos a estos tres puntos. Para empezar, los niveles de energía persona-empresa. Normalmente, aquel empresario, aquella empresaria que formó la empresa, que estaba lleno de energía, pues era el que iba a todos los sitios, negociaba con el proveedor, negociaba con el cliente, negociaba con el banco, hacía de vendedor, hacía de todo. Y la empresa va creciendo. Pero en la medida que va creciendo y van pasando los años, los niveles de energía caen. Cuando los niveles de energía caen, se suele estar menos alerta de las oportunidades de negocio, de las circunstancias del mercado o incluso de los peligros. Y esto además abunda en la brecha digital hoy en día tan importante. La brecha digital en realidad es brecha de oportunidades de negocio. Si tardamos demasiado en hacer relevos generacionales, en introducir a nueva savia, nuevas maneras de aprender y de hacer las cosas hoy en día con la cantidad de cambios que vamos a ver en los próximos años, vamos a tener problemas. Entonces, uno de los elementos que debemos evitar es este de aquí, convertirnos en un empresario. ¿De acuerdo? Porque el empresario se lo va a llevar un nuevo esquema de trabajo y una nueva forma de ser. Debemos tener esto en cuenta, debemos evolucionar con los tiempos. Y aquí vamos a ver. Por tanto, ¿dónde suelen darse realmente las inseguridades cuando hay que dar el paso? Pues es muy simple. El miedo no es que hayan ideas distintas sobre el futuro. No suele estar ahí el problema. El miedo es que no hayan ideas y que la generación emergente se limite a trabajar en lo que son hoy día, pero sin un plan consistente de lo que se quiere ser. Como dice aquí, ¿verdad? Oye, veo que estás muy implicado, tú como hijo mío, estás muy implicado en el día a día, te veo esforzarte, te veo trabajar, te veo con muchas ganas, te veo muy, muy implicado. Sin embargo, hay otro aspecto que no veo. No veo un plan. No veo lo que quieres llegar a ser. Entonces, en un relevo generacional, el principal obstáculo y freno no es la desconfianza en hijos o en mi equipo de trabajo, sino en que estamos tan centrados en trabajar que no existe un plan en lo que queremos ser. Y esto es fundamental. Por lo tanto, la primera gran decisión que debe tenerse en cuenta son las responsabilidades. Las responsabilidades de ambas generaciones. La generación anterior debe preparar un negocio y dejarlo en un punto de vista saneado, gobernable y actualizado. Muy importante, actualizado. Porque si se dilatan tanto las cosas, al final lo que se recibe es un modelo que está obsoleto o con muchísima dificultad. Entonces, principal responsabilidad del que estaba, que es dejar algo saneado y gobernable. Y principal responsabilidad del liderazgo emergente es aportar una nueva capa de competitividad y desarrollo que haga permanente la empresa. Como veis, son dos niveles distintos. Dicho de otra manera, oye, yo te traigo hasta aquí y te dejo el negocio funcionando adecuadamente. No te paso un vivero de problemas, te paso un negocio. Y tú, responsablemente, la coges y estableces un plan de proyección. Porque si no existe este plan de proyección, al final el relevo acabará mal. ¿Y por qué acabará mal? Ahora lo veremos. Cuando me preguntan, oye, ¿qué es normal en un relevo? Pues vamos a ver. En un relevo, en España, ¿qué porcentaje de empresas
diríais que muere, que fallece antes de 5 años después de un relevo generacional? Son unas cuantas. Mirad cuántas. El 70% de las empresas no superan el relevo generacional. Esto es una mortandad altísima. Pero, ¿sabéis cuál es el porcentaje de empresas que llegan a la tercera generación? Aquí la tenemos, el 6% de la tercera generación sobrevive. Bien, como puedes ver, estos números son tan bestias que todos los que estamos aquí sentados hemos vivido una o dos crisis y la que vamos a iniciar seguramente ahora en épocas de COVID y de la guerra de Ucrania, que seguro que afectará. Pero aun y viviendo tremendas crisis, no hemos vivido una crisis que el 70% de las empresas mueran ante un reto. Por lo tanto, un relevo generacional con este nivel de mortalidad ya nos indica que es un enorme reto empresarial y que no debe de tomarse a la ligera. Entonces, ¿dónde se falla? Porque cuando tantas empresas les va mal, no puede ser que solo sean aquellas que ya tenían un muy mal punto de partida, sino hay otras que no, que debían tener un buen punto de partida. Entonces, ¿dónde está el principal error? Mirad, el principal error es este. Vamos a hablar de empresa versus modelo de negocio. Normalmente la generación es cuando se da el relevo y tal buen día, pues incluso se hace el cambio de nombre de las acciones, se pasa de unos a otros, pues bien, pues vamos al notario, hacemos el cambio de nombre, nos damos la mano, nos damos un abrazo, venga, ahora esto es tuyo, habrá un periodo de convivencia y aquí estamos. Pero esto no es así. Lo que realmente está heredando quien hereda el negocio, está heredando un modelo de negocio, no una empresa. El modelo de negocio que puede estar en un punto competitivo o no. En un punto de, ¿tengo posibilidades de llevar esto hacia adelante? ¿Está musculada? ¿Tengo la gente adecuada? ¿O heredo unos zapatos viejos? Entonces, muy importante este punto. No compiten ni empresas ni apellidos. Compiten los modelos de negocio. Y ahí es uno de los factores más importantes a comprender. Compiten los modelos de negocio, no apellidos ni empresas. Por lo tanto, la responsabilidad es, en un relevo generacional, ¿qué nos queremos dar como empresa? A nosotros mismos. ¿Qué tipo de empresa nos queremos dar como familia? Y trabajar a partir de este punto, no solo pasar acciones. Entonces, vamos a ver ahora qué ecosistema vive dentro de una empresa familiar. ¿Por qué esto es clave? Porque conviven tres sistemas que se mueven en acción sinérgica, cada uno con su nivel de prioridad. Vamos a ver qué tres niveles son estos. Primero de todo, vive el nivel escenario familia. Segundo, el escenario empresa. Y el segundo escenario es el escenario, si le da la gana eso de avanzar, sí, de la propiedad. Esto es como un circo de tres pistas, pero no solo convive dentro, perdonad, de este escenario, de este circo de tres pistas, conviven pues varias circunstancias. Vamos a ver algunas más. Por un lado, podemos tener miembros familiares. Lo otro, empleados que no son familiares. Propietarios no familiares ni empleados. Familiares, propietarios, no empleados. En fin, hay un sinfín de situaciones que no todos tienen ni el mismo rango ni quizá la misma implicación y por lo tanto surgen todo tipo de sentires aquí dentro que no tienen por qué estar alineados. Y ahí llegamos a una de las claves. Esto os estoy haciendo un marco de situación para luego ver cómo podemos afrontar todo esto. Pero todo este ecosistema, a su vez, no vive aislado. Hay más situaciones que le afectan. ¿Qué situaciones son? Pues bueno, pues todo el mundo sinergio que se genera alrededor de estos tres escenarios, situaciones de negocio. Oye, ¿en qué punto está el ciclo de vida del producto o el ciclo de vida útil de las personas más claves o esenciales? O cómo tengo los sistemas de control, o cómo tengo la innovación, o cómo tengo muchas circunstancias. Y por otro lado, hay incluso una tercera parte que afecta, que son las fuerzas de mercado. Oye, ¿cómo está el sector? ¿Cómo están los niveles de competitividad? ¿Cómo está mi zona? ¿Cómo está mi servicio o mi producto?
¿Estamos frente a una etapa de ser sustituido? ¿Estamos frente a una etapa de alta competencia? Entonces, todo esto se mueve por acción sinérgica y es muy difícil alinear siempre este ecosistema. Y aquí es donde surgen la mayoría de los problemas. Es cómo alineo todos los distintos sentires, todas las distintas prioridades, las personales, las de negocio. Bien, entonces, primero de todo vamos a ver cuáles son los motivos más frecuentes del fracaso dentro de la empresa familiar, que acordaros que es inmenso. El 70% de las empresas fallecen antes de los 5 años. Vamos a ver, si os parece, cuáles son los principales casos del fracaso. Bien, tenemos estos 3 puntos desde un punto de vista de familia-propiedad. ¿De acuerdo? Tenemos los juniors eternos, tenemos el segundo problema, que son problemas de relación interna, y luego tenemos problemas de gobernanza. A mí me gustaría, no centraremos en alguno de ellos porque si no sería muy largo, y luego como os lo mandaremos esto, pues ya podréis ir fijándoos, ¿verdad? Pero yo me quiero fijar en el primer punto. Sí, ahora, que es el juniors eternos. Se retrasa el principio de responsabilidad e iniciativa. Si vosotros imaginaros un caso, en otra ocasión, estábamos charlando con un empresario que estaba en el momento del relevo generacional y me comentó, es que mis hijos no los veo. No los veo, creo que les falta madurar, creo que les falta aprender. Yo le pregunté, ¿pero cuánto tiempo lleva aquí su hijo trabajando? Y me dijo, pues ya lleva 12 años. ¿Y qué tiene que aprender? ¿Del negocio tiene que aprender algo? ¿Hay algo que ya no sepa? No lo sé. O sea, no los convirtamos en juniors eternos. El problema es que cuando yo tengo demasiado tiempo, mi relevo generacional, tengo demasiado tiempo en rol de trabajador, al final me asume un estado mental. Y ser empresario es, por encima de todo, un estado mental. Entonces, debemos planificar la relación de nuestros hijos con la empresa y cómo van madurando internamente, porque cuando llegue el día de la gobernanza, cuando llegue el día de las decisiones, esté preparado. Así que estos son, como os decía, principales problemas de la familia propiedad. Nos encontramos luego otro escenario de problemática que es dentro de la empresa. Por situaciones empresariales, ¿cuáles son los motivos más frecuentes de fracaso? Pues tenemos el problema del modelo de fundador, refugiarse, ya me saldrá, ¿verdad? En un modelo de fundador en un entorno totalmente distinto, la dispersión de prioridades sobre, oye, ¿qué quiero a nivel de productividad, de liquidez, de inversión? Y, por último, estar excesivamente a espaldas de mercado. O sea, se ha creado un ecosistema donde las prioridades giran demasiado alrededor de la propiedad y de sus propias necesidades y se ha olvidado de las necesidades del negocio. Bien, yo me quiero aquí fijar en el tema del modelo del fundador. Hay que, la generación, la que está y la que viene, no debe refugiarse en lo que pasaba anteriormente, porque seguramente existen muchos supuestos de mercado que ya no se cumplen. Y ni siquiera, seguramente, de personalidad. La personalidad de mi hija no tiene que ser la de mi esposa o la mía, la personalidad de mi hijo o de mi yerno, no lo sé. Quizá yo soy esas primeras generaciones que están muy orientadas a la venta, al mundo claramente emprendedor basado en la venta, y las segundas generaciones que se han formado, a menudo se han formado mucho más y tienen además tecnología y software para sistemas de control, pues están más dedicados al tema quizá de la gestión o internamente. Entonces, es otra personalidad. Pero créanme que hay muchísimos puntos de partida en los cuales tener éxito. No solo funciona la vieja escuela, ¿de acuerdo? No solo funciona la vieja escuela, en especial porque suelen ser modelos de negocio que están basados en una situación y en una época que muchos supuestos ya no se cumplen. Entonces, estos son los principales problemas. ¿Y a qué nos lleva esto? A una falta de visión compartida. El gran resumen es
cuando hay falta de visión compartida, es cuando no pasan las cosas que queremos. Dicho de otra manera, si no hay unidad de visión, no habrá unidad de acción en la transición de los relevos, en la dirección del negocio a nivel estratégico, en la gestión de ese negocio durante estar en vida todos los que estaban, que siempre tendrán su opinión de las cosas. Por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo no únicamente en lo que queremos a nivel de familia, sino también lo que queremos a nivel de negocio. Y esto nos lleva a la segunda gran decisión que debéis tomar. ¿Qué es esta? Entender que un buen negocio nunca es un accidente ni se improvisa. Debéis decidir el modelo de prosperidad que queréis daros. Muy importante. Un buen negocio no se improvisa. No se trata de, venga, vamos a trabajar, vamos a hacer cosas. Aquí va especialmente la vieja escuela, ¿no? Aquí esto va de trabajar. No confundamos trabajo con resultados. ¿De acuerdo? Hoy en día esto es más complejo, la competitividad es altísima, estamos frente a una era de altísima competitividad, donde no solo tenemos que pensar en cómo nos gobernamos a nivel de negocio, sino cómo lo proyectamos. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de prosperidad que queremos darnos es la clave en la cual vamos ahora a trabajar. Dentro del modelo de prosperidad, nosotros distinguimos estos dos puntos, los pactos de familia y los pactos de negocio. Y ahí permitidme, y yo sé que no hablo en contra de nadie, pero se suele identificar excesivamente un relevo generacional con una sola herramienta, que hablaremos ahora, hablaremos ahora en los pactos de familia, pero se suele identificar erróneamente un relevo generacional en el tema protocolo familiar. Protocolo familiar es una herramienta, pero es una herramienta que si no le asumamos los pactos de negocio, no va a ningún sitio. Porque lo que mantendrá la actividad familiar es que debajo esté funcionando una actividad empresarial. Entonces nosotros siempre lo unimos, lo enfocamos en conjunto. En este caso nosotros lo llamamos prosperidad life planning, la cual nunca disasociamos ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque son destinos unidos. Siempre son destinos unidos. Por tanto, vamos a trabajar ambos. De estos vamos a trabajar ambos, existen dos grandes herramientas, que son las que ahora veremos y creo que son las clave de todo. Por un lado, en pactos de familia tenemos el protocolo familiar y en pactos de negocio, proyección del negocio. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver el primero. Pactos de familia. Y nos vamos a centrar en la herramienta protocolo familiar. Y ahora os voy a explicar muy por encima, porque cada caso es un caso, no hay dos empresas igual, no hay dos sentires igual, no hay las mismas personalidades, no se está en el mismo ciclo de vida y cada una de las empresas tiene sus circunstancias, su capital interno, su talento y sus problemáticas de partida. Pero sí, vamos a ver 4 puntos clave sobre las que debe pivotar los pactos de familia, en el que el cuarto punto se incluye los pactos de negocio. Entonces, vamos a ver ahora qué incluye protocolo familiar. Primer punto que debe incluir y la cual debe tratarse, que es las políticas de propiedad, gobierno y decisión. O sea, básicamente, el control y de la administración. Aquí podemos encontrar pues, arquitectura, los niveles de responsabilidad, la regulación y tendencia de acciones y participaciones. Esto tenemos que ver, oye, ¿cómo lo hacemos? Aquí, ¿quién mandará en función de el grado de participación y de poder que se tenga? Pero luego hay un punto que es en el que me quiero detener ahora, que es este último. Estrategia y normas de coexistencia, transición, sucesión o transmisión de la sociedad. Bien. Y como dice aquí abajo, es muy importante un periodo de comunicación que aclare expectativas y sentires. Debe aflorarse en la superficie visible lo que queremos que pase durante el periodo de convivencia. Dicho de otra manera, hay un periodo especialmente complejo dentro de la empresa familiar, que es la de cuando ya hemos decidido que queremos empezar a hacer el relevo. Cuando esto pasa
en ambas cabezas de las dos generaciones o en ambos sentires, en ambos corazones, se empiezan a descargar emocionalmente una cantidad enorme de expectativas. Expectativas de lo que quiero del negocio, a lo que aspiro del negocio, o lo que aspiro de mi padre, de mi madre, o lo que aspiro de mis hijos. Entonces, debe quedar muy claro cómo vamos a hacerlo durante este periodo de transición y coexistencia. ¿De acuerdo? Es muy, muy, muy importante. En especial porque hoy en día, con la cantidad de cambios de mercado que se están dando, sin duda, la generación entrante, el nuevo liderazgo, deberá tomar decisiones no de la empresa, sino seguramente de estructura. Y es muy distinto los niveles de decisión. Es mucho más profundo. Por lo tanto, debemos tener claro todos qué es lo que esperamos y qué es lo que queremos. Bien, esto sería el primer punto. El siguiente punto que debe regular, la parte económica, políticas económicas y rentas. Básicamente es control y decisiones sobre capital, liquidez, patrimonio. Bien, y tenemos estos 4 puntos. Y yo quiero detenerme en el enfoque liquidez o enfoque inversión e innovación. Porque ambos enfoques pueden llegar a ser prioridades opuestas. ¿Por qué? Porque la generación que ya estaba suele tener un enfoque muy robusto sobre liquidez y patrimonio. Sin embargo, la que viene no puede verlo así. Sabe que requiere inversión el negocio, sabe que el modelo requiere innovación. Por lo tanto, pueden llegar a ser contrapuestas estos enfoques. Entonces, se debe aclarar muy bien cómo, por un lado, vamos a mantener los derechos económicos de los familiares y cómo debemos invertir en el negocio. Porque si no, se puede llegar a disputas de prioridad. Y estas son de las más graves. Porque uno, el que se va a quedar muchos años, entiende que el negocio requiere inversión, requiere cambios, y el otro lo que quiere es decir, no, yo quiero mantener mi patrimonio, ver la liquidez, la caja siempre llena. Digo, oye, no, papás, tenemos que hacer cosas, tenemos que invertir. Bien, este es un punto fundamental que debe hablarse. Vamos a ver el tercer punto, temas de familia. Políticas familiares y sociales. Régimen de valores y expectativas. Bien, de ahí estos 3 puntos, perdonad, estos 4 puntos. Esto es básicamente la parte social, la parte emocional, qué queremos que pase ahí. Y es muy importante, porque cada empresa tiene su cultura. Y dentro de esta cultura, pues también debe recogerse en un protocolo familiar. Porque los sentires pueden llegar a tener un peso enorme en la toma de decisiones. Y aquí, dentro de los distintos puntos que hay, yo me quiero centrar en este. Criterios de acceso, promoción, meritocracia y liderazgo. Bien. Ante todo, en una empresa, somos quienes contratamos. Esto debe entenderse. Os voy a una anécdota. En otra ocasión, con un empresario, me decía, oye, de mis hijos, quiero que el líder sea este. Muy bien, vamos a verlo. Entonces yo le hice un pequeño juego, ¿no? Como si estuviéramos en una selección de personal. Y en esta selección de personal, pues yo le dije, bueno, oye, ¿cuáles son los criterios de acceso que debe tener? Bueno, pues hablar idiomas, sí, ¿no? Tener experiencia, haber trabajado, tener experiencia en otras pero en otras empresas, tener algún título, en fin, qué tipo de dedicación. Y si lo analizas, este grado de exigencia que tú le pedirías quizá a un director general externo, luego resulta que a tu relevo generacional no se lo pides. Y ahí tenemos un problema. No quiero decir que entonces no tienes que traspasar la empresa a ellos, sino que debes ayudarlos en la formación, debes ayudarlos en su promoción personal. Muy importante. Esto no va de tener un modelo de negocio que puede estar en fase
compleja o incluso obsoleta, y encima tener un relevo generacional que no lo hemos formado adecuadamente y como que yo ya estoy harto, suelto el negocio y se lo doy. No, en este nivel de transición, cada parte tiene que hacer bien las cosas. Pero el otro, liderazgo emergente, también tiene una responsabilidad. Debe entender que una empresa no es un parking familiar. No es un parking familiar. No es un patio de escuela. Requiere de responsabilidades y requiere de acuerdos y cumplirlos. Por lo tanto, se tiene que llegar también a partir de una meritocracia y de una clara vocación a que no voy a fallar. Entonces, ese es un punto muy importante también. Vamos a pasar al cuarto punto. Políticas de pactos de negocio y prosperidad. Ese es un punto muy importante. Es el que enlaza los pactos de familia con los pactos de negocio. Y tenemos tres grandes puntos, que son estos. Profesionalización y actualización del modelo, desarrollo de las ventajas competitivas y valor del negocio y modelo de ejecución. Dicho de otra forma, bien, tú heredas esta empresa, vosotros heredáis esta empresa, o yo me voy y aquí se queda un equipo, pero este equipo lo que no puede ser es, vamos a poner el nombre del que se va, se llama Manolo o Josefina, y lo que no puede ser los que llegan, que sean Manolo y Josefina 2, no los tiempos actuales. Lo que valía para otra época no vale para ahora. Entonces yo debo actuar sobre estos tres puntos, que es profesionalizar el negocio. ¿Por qué? Pues muy simple, por esta razón. Sin la proyección del negocio, ningún pacto de familia será posible. Dicho de otra forma, oye, en el protocolo familiar nos hemos puesto de acuerdo sobre quién mandará, cómo nos distribuiremos el capital, qué grado de confianza nos damos, en fin, un sinfín de situaciones pues que he resumido, muy resumido anteriormente, solo es para dar un marco de referencia. Pero ahora todo esto no vale para nada, si al final el negocio no funciona. Es absurdo. En términos de barco, imaginad que yo cojo un barco, lo cargo de grano, de especies, de alimentos, de oro, de tesoros, de mi familia, todo lo meto ahí dentro del barco, el barco zarpa, sale fuera y resulta que el barco tenía vías de agua. Estaba el casco carcomido, las velas rotas. En fin, no tiene sentido. El negocio es lo que llevará la familia lejos y hará que se cumplan los pactos familiares. Por lo tanto, debemos actuar también sobre él en un relevo. Porque el relevo no se trata de durar, se trata de tener éxito. Y para que tenga éxito, esto debe quedar muy claro lo que queremos que pase en mi empresa. Por lo tanto, yo me debo hacer dos preguntas. La primera, ¿el modelo de negocio sustentará y cubrirá las expectativas de los pactos familiares? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo evoluciono mi negocio hacia las ventajas competitivas sostenibles? Y esta es una reflexión que debe hacerse en el seno de la empresa. Es un eslabón fundamental, que es, oye, vamos a dejar de ser reactivos, vamos a dejar de ser simples trabajadores. Tengo que plantearme estratégicamente mi negocio, porque lo que tengo por delante es un modelo de negocio que debe competir. Si no compite, no podré cubrir las expectativas familiares de los acuerdos que hemos llegado. Exacto. No se trata de vamos a trabajar, vamos a hacer cosas, ya hemos decidido que queremos hacer cambios. Venga, no. No confundir movimiento con prosperidad. No confundirlo. Y ahí se llega a un error importante. Venga, a trabajar. No, tenemos que crear planes de empresa. Pero ¿por qué no se suelen crear los planes de empresa dentro del relevo generacional? Y eso es un error. Pues yo voy a compartir aquí un concepto que va a salir ahora mismo, que es este. Es más fácil sufrir que evolucionar. Bien, tenemos que olvidarnos de esto. Tenemos que olvidarnos de esto.
Dentro del mundo de empresa, al final el enfoque es durar, sufrir, vamos a seguir pedaleando encima de la bici. Oye, que no se trata de trabajar y trabajar y trabajar, se trata de resultados. Y para eso deberías evolucionar porque el mercado ha cambiado mucho. Entonces, vamos a ver. La clave es el funcionamiento de la empresa. Vamos a tratarlo. Y este es el enfoque que funciona. Por un lado, pactos de familia, por otro lado, pactos de negocio. Debemos sumarlos. Y dentro de los pactos de negocio vamos a tratar funcionamiento. Y dentro del funcionamiento hay, ante todo, algo que debemos hacer, que es priorizar. Y dentro de priorizar, que parece simple, pero no lo es tanto, sobre todo cuando empiezan a tomar decisiones y a salir en la superficie los distintos sentires de esos tres puntos de familia, empresa y negocio. Priorizar no es simple. Fijaros si no es simple que cuando nosotros llegamos a una empresa y preguntamos qué factores considera claves en términos de personales, o sea, lo que a nivel de propiedad, a nivel de los empresarios consideran importantes, nos dicen esto. Hombre, pues por un lado la comunicación, por otro lado estructuras de gobierno adecuadas, equilibrar preocupaciones familiares con las del negocio, incrementar capacitación personal, fomentar el carácter emprendedor. Bien, estos aspectos, sistemas de procesos. Esto en cuanto a prioridades personales. Pero cuando preguntamos las prioridades en términos de empresa, de negocio, fijaros que nos dicen, hombre, incrementar facturación y productividad, innovar, diversificar, la batalla por el talento, tener gente buena, escalar versus crecer. Hombre, aquí no se trata de engordar, ¿vale? Sino de escalar, si no vamos a perder el margen. Tema de nuevos mercados, aumentar competencias personales y marketing estratégico y online. Bien, esto no es fácil priorizar todo esto, porque cuando solo hay una generación que lo tiene claro, pues él mismo se lo gestiona. Y muy a menudo es una generación que pueden ser familiares o socios que llevan toda una vida juntos, que empezaron solos, que de hecho muy a menudo se hicieron socios porque compartían estilos, pero esto no tiene por qué pasar en una generación de primos o incluso de hermanos. Entonces es mucho más difícil ponerse de acuerdo. Por lo tanto, primero que tienes que tener claro aquí es que no se puede esperar un trabajo en equipo sin una pirámide de iniciativas y una pirámide de acciones. Así que debemos coger todas estas prioridades y darles una forma lógica, con un plan de trabajo. Si no, será imposible. Será imposible. Si no, llegarán las decepciones. Y llegan las decepciones porque en el trabajo previo no se han tratado bien las cosas y se han asumido demasiados lo que nosotros llamamos sí tácticos. O sea, sí, estoy de acuerdo en que el objetivo de la empresa sea este, estoy de acuerdo en que tú gobiernes este aspecto, estoy de acuerdo en que en que debemos emprender hacia ese lado. Ya me saldrá. Pero muchos de estos eran sí tácticos, que llega la hora de la verdad y cuesta deshacerse de tus hábitos. Entonces, tenemos que hablar de todo esto que veis aquí en pantalla, de cuáles son nuestras prioridades y luego, obviamente, darle una forma simple, trabajable, moldeable, que todo el mundo entienda. ¿Por qué? Pues muy simple, porque es mejor trabajar sobre lo correcto que trabajar duro. Muy importante esto. Trabajar sobre lo correcto, chicos, no va de trabajar duro. No confundamos movimiento con resultados y con prosperidad. Entonces, ambas generaciones deben de plantearse cómo proyecto el negocio. Bien. ¿Por qué? Aquí está el resumen. El buen funcionamiento del negocio es lo que hará posible las aspiraciones familiares. Bien, ¿y esto cómo lo hago? Pues venga, tengo dos niveles. Primero, profesionalizar el negocio y luego desarrollo de ventajas competitivas. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo mejoro mi modelo actual? Bien, en realidad hay muchos lugares donde mejorar o actualizar un negocio. Aquí tenemos una serie de puntos. La mayoría de las empresas, esto es a nivel de ejemplo, ahora veremos, por supuesto, pero la mayoría de las empresas tiene estas tres grandes áreas.
La parte de la configuración, la parte de la propuesta, la parte de la experiencia. Y en la parte de la configuración encontraríamos estos puntos. ¿De acuerdo? En la parte de la propuesta, estos. Y en la parte de la experiencia, estos. Imaginar si hay lugares donde mejorar el negocio. Lo primero que hay que hacer es analizar lo que somos. Se debe hacerse, pero desde un punto de vista nuevo, sin sesgo. Yo aquí os pido que pidáis ayuda, entenderme. Nosotros es lo primero que hacemos, analizar en qué punto está el modelo de negocio, porque si no, no podremos proyectarlo. Y una vez lo tenemos analizado, se trata de obtener el mejor rendimiento posible del modelo actual. O sea, hablamos de competencias. Aquí tiene que ser esto competencial. Yo tengo que coger, pues, analizar ahí donde estoy subóptimo, ahí donde no estoy dando la altura para competir y profesionalizarlo, mejorarlo, al menos a niveles de estándar actual. Al menos. Entonces, esto es muy importante. Muy importante. Trabajar sobre el negocio. Esto nos va a dar la posibilidad de competir. Solo de competir. Los saltos de capacidad, los saltos de éxito no se dan solo en competir, sino en el siguiente punto, que es el desarrollo de ventajas competitivas. Porque si lo que yo tengo es un negocio muy estándar, y para competir lo primero, obviamente, es nivelar aquellos aspectos en los cuales yo tenía bajo rendimiento o estaba subóptimo o realmente debo mejorar. Pero esto solo me mete, como decía, en el estándar de competir. Pero si quiero tener éxito, requiero desarrollar ventajas competitivas, diferenciales de valor. ¿Y esto cómo lo hago? Bien, pues una vez tengo el negocio bien profesionalizado, analizo lo que pasa en las tendencias de mercado. Hago un análisis de cliente. Evalúo qué está haciendo la competencia. Y a partir de esto establezco planes de diferenciación o innovación. Dicho de otra forma, ¿cuánto hace que nos levantáis y vais a hablar con el principal responsable de vuestros principales clientes? Y ver hacia dónde va su negocio. O ver hacia dónde irán sus hábitos de compra. Y a partir de ahí, identificar aspectos que están mal ofertados por la competencia. Y yo puedo crear ahí un diferencial. O te puede transmitir aspectos que le irían muy bien. Y yo puedo desarrollar algún tipo de innovación o algún tipo de plan que él valore y yo crear una oferta de valor positiva. Dicho de otra manera, a partir de este análisis de mercado y de tendencias, voy a mi empresa y cojo una serie de aspectos, estos son a nivel de ejemplo, y los elevo. Y los convierto en mi auténtico ariete, mi auténtico caballo de batalla a nivel comercial para diferenciarme. Y establezco una oferta de valor claramente diferenciada y que me propulse y sea mi principal cohete. Así que, por un lado, fijaros, tenemos primero, fase 1, profesionalizar el negocio, ponerlo todo a nivel óptimo y segundo nivel, buscar diferenciales de valor. Sin esto, en un entorno tan competitivo, el negocio no tendrá continuidad. Y sin continuidad no cumpliremos los pactos de familia. Bien. Visto esto, si no tengo un modelo de ejecución, y esto es el tercer punto, y final, si no tengo un modelo de ejecución, nada se puede llevar a cabo. No solo se trata de tener buenas ideas y tener un buen plan estratégico y tener muy claro dónde debo mejorar y qué debo desarrollar, sino, bueno, ahora hay que hacerlo. Y para hacerlo requiere pues, que mi gente toda sepa hacia dónde debe dirigirse, cómo tiene que trabajar. Por lo tanto, modelo de ejecución fundamental. En el modelo de ejecución tenemos básicamente el desarrollo de lo que hemos hablado antes. Es así de simple, así de complejo, porque es la hora de verdad, que es la implementación de la estrategia. A partir de la estrategia que se ha hecho la empresa, la compañía, pues hay unos objetivos anuales y estos objetivos son trimestrales y hay un proceso
sistémico de trabajo para cumplir y desarrollar el negocio. Todo esto se establece a partir de un análisis de empresa y un análisis de proyección y desarrollo para la familia empresaria. ¿Y esto dónde va? Pues muy simple, tiene que ir aquí. Tiene que ir a un plan de trabajo, a un plan de misiones del equipo. Todo el mundo debe tener claro cuál es su papel en el escenario y qué se espera, no solo del equipo directivo, del equipo familiar, sino también de los trabajadores. Oye, ¿cuál es mi papel en la cena? ¿Y cómo lo vamos a controlar? ¿Y cómo vamos a desarrollarlo? Bien, esto es fundamental también. Entonces, ya para acabar, vamos a hacer un resumen de 3 puntos fundamentales. Primero de todo, la primera decisión. La primera decisión es la responsabilidad de cada generación. O sea, los que estaban, dejar el modelo saneado, un modelo competitivo, un modelo al menos con capacidad de tener un punto de partida saneado. Esta es la responsabilidad, ¿eh? Esto no solo es dejar el negocio y soltarlo. No, esto es una fase de responsabilidad. Y la otra generación debe aportar una capa de proyección, una capa de musculatura. Digo, oye, yo recibo esto y ahora yo lo proyecto de esta manera, con este modelo de negocio que quiero impulsar y desarrollar. Entonces, esta es la primera gran decisión. Segunda gran decisión, el modelo de prosperidad que me quiero dar. Oye, ¿qué pactos de familia y qué pactos de negocio? Tengo que paquetizarlo. Esto va junto. No se puede separar, créanme. Es protocolo familiar regulariza unas cosas y luego el desarrollo del negocio es un plan que regulariza otras cosas. Las debo unir. Porque si no, llega el tiempo de la verdad en el que yo debo, más allá de heredar la empresa, debo desarrollar y desplegar los pactos para que cada uno tenga pues, su parte, ¿no? Y resulta que no, apenas puedo competir. No solo no es justo, sino que es una falta de responsabilidad, créanme. Y tercer punto, tercera gran decisión, el modelo de competitividad, desarrollarlo. Básicamente, tiene que estar actualizado y capaz de competir. Bien. Y hasta aquí, ¿verdad? Lo que queríamos era daros una visión amplia de las cosas y para que tengáis referentes. Y también de forma rápida, porque si nos entretemos demasiado, pues se puede hacer hasta pesado. Aquí yo os invito a lo siguiente. Tras esta ponencia, este webinar, lo que quien así lo solicite o así lo quiera, pues solo tenéis que hablar con la asociación o con nosotros mismos. Lo que hacemos es un taller de visión empresarial totalmente gratuito, que os mandamos un tutor estratégico que va a abundar sobre esto, con un taller de entre 1 y 2 horas. Es muy interesante, yo os lo aconsejo, solo os lo quería comentar. A partir de aquí, pues ya está. No sé si alguien, Emilio, tienes algunas preguntas o algo de la gente. No, de momento ninguno. Lo que quiero ver si la gente quiere empezar a hacer preguntas en el chat está abierto para poder todos opinar o preguntarte. ¿Hay algún aspecto? Hombre, me consta que sois empresarios, por lo tanto, mucha timidez no debería haber, ¿verdad? Así que si hay alguna reflexión o algún punto que queráis que comentemos o algún caso más o menos personal, sin ningún problema, ¿eh? Bueno, ¿nadie se anima? No se anima, se ve que no se animan. Sí, no, mira, Fina, creo que tienes que... Tienes bajo lo del chat, ¿lo veis? Sí. Sí, ya está, ¿vale? Ahora, Vale, ya te oigo, ya te oímos. Vale, bien. La verdad es que pregunta exactamente, creo que ha quedado todo lo suficientemente claro, ¿eh? Me parece muy correcto, ¿eh? Lo han explicado de una manera muy sencilla y creo que se ha entendido perfectamente y me ha hecho reflexionar y muchísimo, ¿eh? Por lo tanto, ¿Sí? solo darle las gracias. Fina, dime,
la primera conclusión que te viene a la cabeza, como te venga. Pues la primera conclusión es que, a ver, durante muchos años tenemos tan interiorizados que nosotros somos quienes lo vamos a hacer bien, que no entendemos que los que vienen detrás lo están haciendo infinitamente mejor. Entonces, ante el temor de que esta empresa se vaya al traste, pues tú luchas contra eso. Luego comprendes que no, que los que vienen detrás están más preparados y lo van a hacer muy bien y que te puedes ir tranquilamente a tu casa, que no quiere decir que en una empresa familiar nunca te alejas del todo. Porque Nunca. de alguna manera, directa o indirectamente, estás, pero no estás de lleno, estás hasta incluso en la comida familiar, aunque se evite. Estás. Pero no es de la misma manera, sino que tiene que haber alguien que tome sus decisiones, que la acierte o que se equivoque. Si te pide consejo, lo das o aportas tu experiencia, pero ahí debe de acabar el papel de los anteriores. Es así. Los anteriores, oye, yo te he llevado hasta aquí y ahora tú tienes que llevarme hasta allí. No hay más. Y cuento con tu experiencia. Pero no va solo de trabajar. Va de tener un plan muy importante de desarrollo de negocio. Porque creedme que donde fallan, o sea, la mortalidad esta que hemos visto de empresas, el error es que no se acompaña el protocolo familiar o la transmisión de acciones con un desarrollo de negocio. Dicho de otra forma, que además, si no se acompaña del desarrollo, de un plan de desarrollo de negocio, vienen dimes y diretes, vienen problemas, porque no tenemos todos el mismo mapa. Y cuando uno no se tiene todo el mismo mapa e interpreta las cosas de forma distinta, cuando echamos a andar, tarde o temprano llegamos a un arroyo, a una piedra, a una montaña, a algún sitio, a alguna dificultad. Y en esta dificultad actuaremos distintos. Entonces, o priorizaremos otras cosas. Es muy importante que previamente nos pongamos de acuerdo. Oye, este es el mapa, estos son los destinos que queremos, las dificultades las trataremos así. Y cuando uno tiene todo el mismo mapa y la misma brújula y llevamos todos cantimplora, por lo general las discusiones decrecen muchísimo. Creedme, decrecen muchísimo. Bueno, tenemos una pregunta de Germán que pone ¿cuáles cree que son los mecanismos para hacer cumplir los pactos de familia y negocio? ¿Cuáles son los mecanismos? A ver, lo primero, primer mecanismo, discúlpame, 2 herramientas. Las 2 herramientas son, uno, por un lado, protocolo familiar, que se hace cada uno a su manera. No hay 2 empresas iguales. Es muy importante un periodo de comunicación y de expectativas, por un lado. Y por el otro lado hay la otra herramienta, que es el plan de negocio y su modelo de ejecución. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Iniciar la ronda. Así de simple. Ahí, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues mira, solo tienes que solicitar una reunión con nosotros, os hacemos una visita, os mandamos un experto sobre esto, es totalmente gratuito y tras una muy buena charla os dará un sólido marco de referencia de los pasos y de los mecanismos. ¿Vale? Mirad, un relevo generacional es algo en el cual por naturaleza no se tiene experiencia. Y además se entrará en una dinámica de decisiones y situaciones en las que nunca antes te has visto. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos relevos generacionales se hacen en una vida? Pregunta fácil. Esperemos. Una, ¿verdad? Entonces, no improvisemos. No vayamos en ensayo y error. Desgasta las generaciones, una en la otra. Desgasta la comunicación. Mi consejo es que os abráis a nuevos puntos de vista, a que os lo podamos explicar, que tengáis unas buenas referencias, fuera de sesgo, y esto os ayudará. El mecanismo es iniciar y que os lo expliquen bien. Por ahí me aparece alguien, Germán. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí. A ver, mi pregunta era, una vez se llega a pactos de familia y pactos de negocio, sí. Creo que es muy importante poder garantizar, para que esto tenga algún sentido y alguna utilidad, que se van a cumplir. Efectivamente.
Entonces, ¿cuáles cree que son los mecanismos para garantizar que se cumplen estos pactos de familia y de negocio? La garantía está en el propio protocolo familiar. Una de las cláusulas es incumplimiento. ¿De acuerdo? Nos damos unas normas entre nosotros y luego un paquete de incumplimientos de estas responsabilidades. Entonces ya está recogido. Si esto, que es un protocolo familiar, que es privado y lo tengo en el cajón, lo puedo elevar a público, si lo elevo a público se puede llegar a igualar a los estatutos de la empresa y eso es palabra de Dios y debe cumplirse. Pero por lo general, si las cosas se han hecho bien, Germán, y ha habido un periodo de comunicación, de reflexión, de expectativas que han salido a superficie y se plantea todo bien, la transgresión, el no obedecer al acuerdo que la empresa, que la familia se ha dado, será mucho menos, porque eso ya recoge los distintos sentires. Pero si aún y así existe incumplimiento, en el protocolo familiar ya está recogido el paquete de situaciones y bueno, en fin, de cómo tratar eso, que puede ser de mil maneras, ¿eh? De mil maneras. Y lo digo porque como siempre hay intereses distintos dentro de las familias y todo esto puede cambiar, sobre todo si las familias crecen, claro, creo que es importante que esté muy bien regulado. Bueno, pues esas cosas que se han acordado cuando todo va bien, digamos, que bueno, si algo no funciona en un momento dado, no va tan bien, que se siga en la misma línea de trabajo. No sé si son penalizaciones o son... Sí, existe un paquete de medidas que pueden ir en muchas direcciones, pero tú has dicho una cosa que es interesante, ¿no? Sí, los protocolos familiares deben establecerse cuando todavía nos entendemos, porque si estamos en fase de cabreo o de saturación de los puntos de vista, el egoísmo marca toda la dinámica. Y entonces ahí tenemos un problema grave. Esto debe tratarse anteriormente y tener un juez de paz que ayude a tratar esto. Y el propio protocolo hay una cláusula de mecanismo de revisión. Oye, ¿esto cómo se revisa en función de la evolución de la empresa? Si vienen más hijos, si vienen más circunstancias, si viene familia política, si vienen en fin, una cantidad de aspectos importantes. Hay cláusulas de revisión y cómo debemos interpretarlas. Y por otro lado, también siempre hay el caso de que estamos todos de acuerdo en que tenemos que hacer uno nuevo, porque las circunstancias de la empresa van evolucionando. Así que está todo, no es una foto fija de una circunstancia. Lo que hace es recoger un escenario de actores y de decisiones que, bueno, pues quizá 5 o 10 años o 3 más tarde es otro. Y lo regula también igualmente. Pero lo más importante es que se parte de un espíritu, de un sentimiento de esto va junto, que es pactos de familia y pactos de negocio, si no, no funcionará. Y de la misma forma que el mercado evoluciona, tú lo vas haciendo y se va recogiendo en los protocolos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. A ti, Germán, por favor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? Os animo. Pues parece que no. ¿Tú, Emilio, tienes alguna? No, ninguna, por supuesto. Venga, comparte alguna reflexión. No, reflexión. Reflexión es que el gran problema de las empresas ha sido siempre este relevo generacional. Yo lo he padecido en mis carnes. Y la verdad, hemos tenido, gracias a Dios, tuvimos suerte en poder aclararnos. Hicimos nuestro protocolo familiar, se cumplió al pie de la letra y por circunstancias la empresa no acabó de funcionar como tenía que funcionar. Nos cogió, quedamos entre comillas un poco el toro y continuamos. Y bueno, y ahora ya se ha vuelto a retomar por parte de algunos familiares, pero vamos, creo que el protocolo familiar es una cosa que es fundamental a la hora del relevo generacional.
para que dejar las cosas bien claras y que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier rencilla, cualquier historia que pueda haber, salga enseguida en ese tema. Vamos, es mi experiencia personal. Es así, pero tened en cuenta que el protocolo es una mera herramienta que da servicio a todos los pactos de familia y de negocio. No, es uno de los errores más fundamentales, centrarse solo en el protocolo. El protocolo al final le da forma, tiene que darle obviamente una forma jurídica y competentemente jurídica. Esto sin duda. El protocolo lo tienes que tener tú claro desde el principio. Exacto. Y darle una forma jurídica competente. Pero sin el acuerdo de los pactos de negocio, queda obsoleto a los meses. Ese es el problema. Debe tratarse ambos. Germán, sí, parece que... Sí, perdón, estoy de acuerdo en esto, pero yo tuve una muy buena experiencia haciendo el protocolo familiar en la empresa. Se hizo el protocolo familiar y se consensuó una serie de cosas. Y al final, lo que ha hecho que funcione, digamos, las dinámicas familiares y los socios trabajando juntos por el bien de... O sea, ha sido que los socios estén trabajando juntos por el bien del negocio, en reuniones, consejos de administración, órganos de la empresa. Ahí es donde el protocolo efectivamente ha quedado obsoleto y se ha centrado todo más en plan de negocio. Y es cuando ha empezado a funcionar la dinámica de grupo. En este sentido. Fíjate. Entonces el protocolo ha pasado a un segundo plano. Fíjate. Por eso también la pregunta, porque al pasar a segundo plano el protocolo resulta que el plan de negocio a veces pues entra en contradicciones. Y bueno, creo que esto pues sí, requiere una actualización, pero la verdad es que la dinámica de trabajo por el bien de la empresa y con los planes de negocio es lo que más ha funcionado, ¿no? Es así, has dado en la clave. Fíjate que como experiencia personal, pues el protocolo queda obsoleto, sin embargo, los pactos de negocio no. Y nos centramos en esto y pasa en un segundo término el protocolo, porque seguramente ya no es útil como herramienta. Entonces, sí, cada tanto hay que actualizarlo. Pero fíjate que, de verdad, tienen que ir ambos juntos, ¿eh? Tienen que ir ambos juntos. De nada sirve, dicho de otra forma, de nada vamos a hablar en términos piratísticos, de piratas. De nada sirve hablar de cómo nos vamos a repartir el botín si no hay botín. ¿De acuerdo? Sí, oye, sí, bueno, pero ¿cómo vamos a conseguirlo? A través del tiempo de los años. Nos tenemos que poner de acuerdo en esto. No sé si... Fina, tú has levantado la mano, me ha parecido verlo. Sí, pero fue al principio. Ah, no, me ha parecido por ahí. De acuerdo. Me ha parecido. Por eso le he abierto el micro también. Bueno, pues nada, si hay alguno más. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? ¿Algún aspecto? Veo que hay bastante gente todavía presente, por lo tanto, seguro que hay curiosidad. Venga. Nos van dando en el chat las gracias porque es interesante. Bien. Pues entonces, os invito a lo siguiente. Nosotros nos vamos a poner en contacto con vosotros si queréis y por un lado, por si queréis que os hagamos el taller de visión empresarial, que es gratuito y es muy interesante, yo os lo aconsejo, os dará un marco de reflexión muy importante y de prioridades, se explicará esto bien, esto por un lado, y por el vuestro, si hay algún aspecto, alguna otra duda, pues solo tenéis que poneros en contacto, llamar a CDEC, hablar con Ibiae, con Emilio, con Héctor y decir, oye, me gustaría profundizar más en esto o tengo esta idea, este punto de vista. ¿De acuerdo? Así que sentiros libres, buscad una segunda opinión. Es bueno porque os podemos abrir la mente y cuando se ven las cosas de otra forma, muy a menudo o sea, escaparse de viejos esquemas de trabajo es difícil. Yo veo por ahí, José Manuel, que vas diciendo que sí, ¿verdad? Tú lo tienes claro, ¿verdad? Sí, que es así. Abandonar viejos esquemas de trabajo es complejo. Entonces, una opinión que te aporte visiones sin sesgo, con
con una enorme cantidad de trabajos ya realizados, te puede abrir la mente sobre puntos de vista o enfoques que ni siquiera estaban en planteamiento. Y entonces es cuando se avanza, porque como hemos dicho al principio, se avanza al nivel de la confianza. Así que os animo a que os pongáis en contacto. Si me permites el comentario, mi caso es muy atípico porque la empresa sí, correcto. nunca ha dejado de ser mía. O sea, ellos son los que trabajan para mí, sin embargo, yo, o sea, siendo mía, he peleado y luchado lo que no esté escrito, ya que sus creencias son, para mí, arcaicas. Para ellas son las reales. Para mí, mamá, por favor. No quiero impensar el que quiera asumir el rol de la gerencia cuando la empresa la ha parido el padre. Claro, viene el niño diciendo chorradas, pero ¿cómo vamos a internet y vender sin ir a visitar a un cliente? Cosas que mamá, que no, el mundo ha cambiado. O sea, no quiero ni pensar lo duro que tiene que ser para el que realmente tenga asumido el rol y encima la empresa la ha parido el padre, que son las habichuelas del padre que digo yo, y que, o sea, si a mí que siendo mío ya me cuesta, no quiero ni pensar el que tenga que hacer esto. Mucho ánimo los que os toque el salto generacional. Es así, y fíjate, José, que has explicado una cosa clave. Esto va más de roles que de acciones. Más de roles que de acciones. ¿Y por qué? Porque la empresa familiar es una extensión del hogar. Y en tu caso, tú eres el propietario, eres el hijo, pero como que en vuestro rol familiar los padres son los padres y tienen este rol, pues como extensión del hogar la empresa, pues eso se lleva ahí. Entonces, la empresa familiar puede ser, es un sitio donde hay que ganar la vida y hay que ganar la familia y hay que ganarse el corazón. No es un sitio donde perder la vida. Y demasiadas ocasiones es así por no entender bien según qué historias, ¿verdad? Y va de roles y no tanto de acciones. Tú eres un ejemplo. Eso es así. Bueno, pues nada, yo aquí otro de chat. A ver, buenos días a todos. Siento tener que desconectar. Vale, muchas gracias por la sencillez de explicar conceptos importantes. Bueno, en fin, pues si no hay ninguna más pregunta, si os parece, la podríamos dar por concluida. Si os queréis poner en contacto vosotros mismos. No sé si, Emilio, ¿quieres hacer algún tipo de conclusión final? Bueno, simplemente agradecer a todos la asistencia, decir que esto lo vamos a tener grabado y que vamos a facilitarlo a todas las empresas que, a vosotros mismos si queréis, o incluso también a las que no han podido asistir. No hay ningún problema en ese aspecto. Dentro de poco lo pondremos a disposición de todos y desde aquí, desde IBEA. Y muchas gracias a todos, por supuesto, por asistir. Muchas gracias a ustedes. De acuerdo, entonces. Pues venga, buenos días y saludos. Buenos días. Adiós. Adiós.